Soy una mujer de 25 años y mi relación con mi hermano mayor, que tiene 28, ha sido complicada desde que tengo memoria. Durante mi infancia, él siempre fue el niño mimado, el que no podía hacer nada malo, sin importar cuánto lo hiciera. Mientras tanto, yo era la callada, la que era ignorada y subestimada, especialmente después del accidente. Cuando tenía 7 años, un extraño accidente en el patio de recreo me dejó con movilidad limitada en la pierna derecha. Puedo caminar, pero cojeo y cualquier actividad que demande esfuerzo físico requiere un esfuerzo adicional y adaptaciones. A mi hermano le pareció divertidísimo desde el principio. Al principio eran pequeñas bromas, como imitar mi cojera o llamarme para que saltara. Pensé que con el tiempo se le pasaría, pero a medida que crecimos, sus bromas se volvieron más crueles, más agudas y la peor parte. Mi familia siempre lo quitaba importancia y lo consideraba una simple broma. Mis padres, mis tías y mis tíos sacudían la cabeza y se reían. Ah, es solo él, decían. No dejes que eso te afecte. Intenté ignorarlo, pero me agotó. Es difícil mantenerse firme cuando las personas que deberían protegerte te hacen sentir como si estuvieras exagerando por haber sido lastimado. La cena familiar más reciente fue un ejemplo perfecto. Mi hermano estaba en plena forma, bromeando en voz alta sobre cómo necesitaba adaptaciones especiales cuando nuestra familia fue de excursión el año pasado. Me imitó pidiendo ayuda en un sendero y exageró mi cojera para reírse. Todos en la mesa se rieron con él, como si fuera una especie de espectáculo de comedia. Mi padre incluso le dio una palmada en la espalda como si hubiera contado el chiste del siglo. Me quedé allí sentada, con las mejillas ardiendo, fingiendo que el puré de patatas que tenía en el plato era lo más fascinante del mundo. No era la primera vez y sabía que no sería la última. Pero por alguna razón, ese momento se me quedó grabado. Tal vez fue la forma en que mi madre me miró después de reírse, casi como si me estuviera desafiando a decir algo. O tal vez fue simplemente el cansancio absoluto de ser siempre el centro de atención. Cuando llegué a casa esa noche me senté en mi pequeño apartamento y me dejé llevar por la tristeza, no por la frustración. No soy débil. He construido mi propia vida. A pesar de mi discapacidad, he aprendido a nadar, a realizar proyectos de bricolaje e incluso he desarrollado una sólida carrera en el desarrollo de software. He trabajado duro para crear una vida independiente y plena. Y sin embargo, mi hermano y por extensión, mi familia, no podían ver más allá de mi cojera. Esa noche decidí que no iba a dejar que me definieran más. Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga, Olivia. Ella ha sido mi apoyo durante años y cuando le conté lo que pasó, no se contuvo. No necesitas que te validen, dijo. Concéntrate en ti. Muéstrales lo que se están perdiendo. Eso fue exactamente lo que decidí hacer. Empecé con un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo, modificar mi apartamento para que fuera más accesible. Mi hermano una vez bromeó diciendo que mi casa era como una carrera de obstáculos para alguien con discapacidad, y aunque odiaba su forma de expresarse, no se equivocaba. Lo tomé como un desafío. Pedí materiales en línea, busqué diseños y me puse a trabajar. Durante las siguientes semanas instalé rampas personalizadas, reorganicé los muebles e incluso instalé un sistema de puertas automatizado. No fue fácil. Tuve que aprender muchas cosas nuevas y pasé más noches de las que me gustaría admitir cubierta de serrín, pero los resultados valieron la pena. Por primera vez sentí que mi apartamento era realmente mío. Casi al mismo tiempo, tuve un gran avance en el trabajo. Mi gerente me pidió que dirigiera un proyecto importante, algo que había estado presionando pero que no creía que lograría. La responsabilidad era enorme, pero me lancé de lleno. Cuando el proyecto terminó con éxito, no solo recibí un ascenso, sino también una bonificación. Sentí que el universo finalmente me estaba dando un hueso. Por supuesto, mi familia se dio cuenta de que algo estaba pasando. Había empezado a saltarme las cenas familiares, a responder menos los mensajes de texto y a evitar por completo a mi hermano. Mis padres empezaron a llamarme con más frecuencia, presionándome para que olvidara el pasado y hablara con él, pero me mantuve firme. No iba a comprometerme a menos que mi hermano mostrara un cambio genuino y, hasta el momento, todo lo que había recibido eran unos cuantos mensajes de texto sarcásticos sobre el motivo del trato silencioso. Un clásico de él. Mientras tanto, encontré una nueva comunidad. Me uní a un grupo local de deportes adaptados, algo que Olivia me había estado instando a probar durante años. La primera sesión me puso los nervios de punta, pero al final hice amigos que realmente entendían lo que se siente al desenvolverse en el mundo con una discapacidad. No solo me apoyaron, sino que me inspiraron. Incluso descubrí un don para el baloncesto en silla de ruedas, algo que nunca pensé que disfrutaría, pero de lo que ahora no me canso.
Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba construyendo una vida que no tenía nada que ver con mi hermano ni con sus opiniones. No estaba tratando de demostrarle nada a él, me lo estaba demostrando a mí misma. Y honestamente eso me hizo sentir mejor que cualquier otra cosa. Actualización 1. Más elegante. Las cosas han ido avanzando rápido, pero de la mejor manera posible. Después de terminar la primera ronda de modificaciones en mi apartamento, me di cuenta de lo mucho más fácil que podría ser mi vida si tuviera control sobre mi entorno. Las rampas personalizadas y el sistema de puertas automatizadas no solo eran prácticos, sino que se sentían como una declaración de intenciones. Por primera vez, estaba creando un espacio que funcionaba para mí, no en mi contra. Olivia publicó un vídeo corto de las mejoras en sus redes sociales, mostrando el antes y el después de los cambios. No le di mucha importancia hasta que empezaron a llegar las notificaciones. La gente comentaba lo innovadores que eran los diseños y cómo podían ayudar a otras personas con desafíos similares. Algunos incluso pidieron consejos para hacer que sus propios espacios fueran más accesibles. Fue surrealista y sinceramente un poco abrumador. ¿La mejor parte? Mi hermano también lo vio. Me envió un mensaje de texto poco después de que se publicara el vídeo. Era típico de él, sarcástico y despectivo. Algo sobre cómo lo estaba aprovechando para ganarme la compasión y cómo a la gente solo le importaba porque yo me hacía la víctima. No respondí. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su negatividad cuando finalmente estaba ganando impulso. Mientras tanto, en el trabajo, el gran proyecto que yo dirigía estaba llegando a su fin. El plazo era muy ajustado, pero lo logramos y el cliente estaba encantado. Mi gerente me llamó a su oficina para agradecerme personalmente y hacerme saber que me habían ascendido. También había una bonificación sobre la mesa, lo que significaba que podía financiar la siguiente fase de las reformas de mi apartamento sin tener que echar mano de mis ahorros. Sentí que todo el trabajo duro finalmente estaba dando sus frutos. Por supuesto, mis padres notaron que no había estado mucho tiempo con ellos últimamente. Comenzaron a llamarme con más frecuencia para preguntarme por qué no asistía a las cenas de los domingos o por qué no había respondido los mensajes de texto de mi hermano. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hacerme sentir culpable. Querían que fuera una persona más madura y que arreglara las cosas con él. Les dije que no me interesaba fingir que todo estaba bien, solo mantener la paz. Si mi hermano quería una relación, tenía que hacerse responsable de la forma en que me trataba. Eso no les sentó bien. Intentaron discutir, pero mantuve la voz firme y tranquila, repitiendo lo mismo. No me relacionaría con él a menos que hubiera una verdadera rendición de cuentas. No les gustó, pero por primera vez, no se opusieron con tanta fuerza. Tal vez estaban empezando a ver que yo no era la misma persona que solía sentarse tranquilamente a la mesa, dejando que las palabras de mi hermano me invadieran. En esa época, comencé a asistir a reuniones semanales del grupo de deportes adaptados que Olivia había encontrado para mí. Admito que al principio estaba nerviosa. La mayoría de las personas allí parecían tener más experiencia y confianza que yo, pero me recibieron con amabilidad y me animaron. Me enseñaron cómo se hace y al poco tiempo, estaba probando suerte en el baloncesto en silla de ruedas. Resulta que soy bastante bueno en eso, o al menos lo suficientemente bueno como para defenderme en un partido. Fue una experiencia emocionante y comencé a esperar con ansias cada sesión. El aspecto social era tan importante como el físico. Conocí a personas que entendían lo que era desenvolverse en el mundo con una discapacidad. No solo me apoyaron, sino que celebraron cada victoria, por pequeña que fuera. Parecía una dinámica completamente diferente a la que estaba acostumbrada con mi familia. Uno de mis nuevos amigos del grupo vio el vídeo de Olivia sobre las mejoras en mi departamento y me sugirió que compartiera más sobre mi experiencia. Al principio no estaba segura, pero cuando una organización local de vida adaptada se comunicó conmigo y me invitó a hablar en un evento, decidí participar. El evento fue pequeño pero significativo, y estar allí hablando sobre mis experiencias me hizo sentir empoderada. La gente me hacía preguntas reflexivas y algunos incluso se acercaron después para agradecerme por compartir mi historia. Mientras todo esto sucedía, mi hermano se mantuvo fiel a su estilo. Hizo algunos comentarios más sarcásticos a través de mensajes de texto, pero ya no me molestaban tanto. No necesitaba su validación y, desde luego, no iba a permitir que su negatividad me hiciera perder el control. Uno de los momentos más satisfactorios llegó unas semanas después, cuando participé en una carrera local de 5 kilómetros adaptada a personas con discapacidad. No fue fácil. Tuve que entrenar durante semanas, esforzándome más de lo que creía que podía. Pero cuando crucé la línea de meta, me sentí imparable. No solo estaba demostrando que mi hermano estaba equivocado, sino que me estaba demostrando a mí mismo que podía hacer cosas que él siempre había dicho que eran imposibles.
Comencé a reducir las visitas familiares, lo que ha marcado una diferencia notable en mi salud mental. Todavía hablo con mis padres de vez en cuando, pero les he dejado en claro que ahora me estoy dando prioridad a mí misma. La distancia ha sido buena para mí. Estoy rodeada de amigos y compañeros de trabajo que me apoyan, ven mi potencial y me alientan en cada paso del camino. Al mirar atrás, no puedo creer cuánto ha cambiado en tan poco tiempo. Solía pensar que la opinión de mi hermano importaba, que necesitaba su aprobación para sentirme digna. Ahora veo lo equivocado que estaba. Mi progreso habla por sí solo y no necesito su validación, ni la de nadie más para seguir avanzando. Actualización 2. Las cosas llegaron a un punto crítico durante una barbacoa familiar que organizaron mis padres. Había estado evitando estas reuniones, pero mi madre me rogó que fuera, prometiendo que sería una reunión tranquila y familiar. En contra de mi mejor criterio, acepté. Tan pronto como entré pude sentir la tensión en el aire. Mi hermano estaba al mando como siempre riéndose a carcajadas de sus propios chistes mientras mis padres rondaban cerca, intentando mantener el ambiente relajado. Yo me mantuve al margen del grupo, charlando con un primo al que hacía tiempo que no veía, pero mi hermano me vio y se acercó corriendo. Sin previo aviso, se puso a quejarse en voz alta de que estaba haciendo que todos se sintieran incómodos al negarme a hablar con él. Me acusó de hacerme la víctima y causar drama al no dejar pasar las cosas. Todo el patio trasero quedó en silencio. Todos nos miraban fijamente. No levanté la voz, ni siquiera me inmuté. Simplemente le dije que poner límites no era cuestión de hacerse la víctima. Se trataba de proteger mi paz. La calma en mi tono pareció tomarlo por sorpresa. Balbuceó algo sobre mi reacción exagerada, pero no le hice caso. En lugar de eso me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie frente a todos. Más tarde, mientras tomaba algo en la cocina, mi prima me tomó a un lado. Dijo que estaba orgullosa de mí por haberle plantado cara y admitió que siempre había considerado que su comportamiento era exagerado. Fue la primera vez que alguien de la familia reconoció abiertamente lo que yo había estado afrontando durante años. Ese pequeño momento de validación significó más de lo que esperaba. Mientras tanto, el trabajo había ido excepcionalmente bien. Mi jefe me nominó para un premio de la industria que reconoce la innovación en tecnología adaptativa gracias al proyecto que había liderado. El solo hecho de estar nominado me hizo sentir como si hubiera ganado, pero cuando salió la lista de candidatos y vi mi nombre en ella, no pude dejar de sonreír. El reconocimiento me dio un impulso y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ver que se abrían más oportunidades. Por supuesto, mi hermano no podía dejarlo así. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos cada vez que tenía la oportunidad. Durante un hilo de mensajes de texto grupal, bromeó sobre cómo algunas personas estaban buscando trofeos en lugar de centrarse en lo que realmente importaba. No fue sutil y nadie más se rió. No respondí, estaba claro que estaba tratando de sacarme de quicio. Lo que me sorprendió fue cómo algunos miembros de la familia empezaron a cambiar su perspectiva. Mi tía me llamó para ver cómo estaba unos días después de la barbacoa. Me dijo que ella y otras personas habían estado hablando y coincidieron en que el comportamiento de mi hermano había ido demasiado lejos. No fue una intervención familiar total, pero me pareció un avance. En esa época alcancé un hito importante en cuanto a mi estado físico. Había estado entrenando de forma constante desde la carrera de 5 kilómetros y finalmente logré completar mi mejor marca personal en uno de los desafíos deportivos adaptados en los que había estado trabajando. Fue un pequeño triunfo, pero le echó más leña al fuego. El periódico local incluso se hizo eco de mi historia y publicó un artículo sobre mi defensa de la vida adaptada. Ver mi foto impresa con un titular que celebraba mis logros fue surrealista. Mi hermano, como era previsible, no lo gestionó bien. Se puso furioso en el chat de nuestro grupo familiar, acusándome de buscar atención y de intentar hacerlo quedar mal. Lo ignoré, pero el resto de la familia no. Algunos parientes se opusieron y le dijeron que tenía que dejar de ser tan amargado y dejarme tener mi momento. Salió furioso de la conversación, dejando una serie de emojis detrás, como si se tratara de una especie de salida dramática. Mientras todo esto sucedía, decidí empezar una terapia. Los años de burlas y desdén habían pasado factura, y yo quería desentrañar todo de una manera saludable. Mi terapeuta me ayudó a ver hasta qué punto las palabras de mi hermano habían influido en mi imagen personal. Por primera vez empecé a dejar de lado la idea de que necesitaba su aprobación, o la de cualquier otra persona, para sentirme valiosa. Inspirada por esta nueva perspectiva, comencé a planificar algo que había tenido miedo de intentar durante años, un viaje en solitario. Siempre había soñado con viajar sola, pero mi hermano se burlaba de mí por considerarlo, diciendo que no aguantaría ni un día sin ayuda. Esta vez, no pedí la opinión de nadie.
Empecé a investigar destinos y a pensar cómo hacer que el viaje fuera accesible para mis necesidades. La idea de explorar el mundo a mi manera me parecía liberadora. Pero entonces llegó el ultimátum. Mi hermano me envió un mensaje de texto largo y confuso exigiendo una conversación cara a cara para aclarar las cosas. Insistió en que no podíamos seguir adelante sin aclarar las cosas. Le dije que estaba dispuesta a conversar, pero solo si estaba dispuesto a respetar mis límites y abordar el asunto con una verdadera responsabilidad. ¿Su respuesta? Silencio total. Ese silencio lo decía todo. Reafirmó mi compromiso de ponerme a mí misma en primer lugar y negarme a permitir que su negatividad dictara mi vida. Mientras ultimaba mis planes de viaje y miraba hacia las oportunidades que me aguardaban, me sentí más resuelta que nunca. Mi vida ya no consistía en demostrarle que estaba equivocado, sino en demostrarme que yo tenía razón. Actualización 3. El viaje en solitario había sido un sueño mío durante años, algo que nunca me había atrevido a intentar debido a todas las dudas que me plantó mi familia, especialmente mi hermano. Después de semanas de planificación y muchas dudas, finalmente elegí mi itinerario, un parque nacional famoso por su accesibilidad y sus senderos impresionantes. Reservé una cabaña accesible, planifiqué el transporte e investigué sobre alquileres de equipos adaptados. Cada paso se sentía como un progreso, y me hacía perder la idea de que no podía hacer esto sola. Olivia fue de gran ayuda, ya que me ofreció consejos prácticos sobre cómo hacer el equipaje, cómo desplazarme por lugares desconocidos y cómo mantenerme a salvo. Incluso me ayudó a practicar el uso del transporte público, algo que había evitado durante años por la ansiedad que me generaban los problemas de accesibilidad. Cuando llegó el día de la partida, me sentí lo más preparada posible. Por supuesto, mis padres no estaban muy contentos. Me llamaron la noche anterior para expresar su preocupación por el hecho de que viajara sola. Mi madre no dejaba de repetir cosas que solía decir mi hermano, como que era demasiado peligroso y que debía esperar hasta tener a alguien con quien viajar. Los tranquilicé lo más educadamente que pude, pero no dejé que sus dudas me detuvieran. Este viaje no era sobre ellos. Ni sobre él. Cuando finalmente llegó el día, hice las maletas, saqué una foto rápida para las redes sociales y me fui. La respuesta de mis seguidores, la mayoría de los cuales habían empezado a seguirme después del vídeo de Olivia sobre las mejoras en mi apartamento, fue abrumadoramente positiva. Me llegaron mensajes de gente animándome y deseándome suerte. Fue una despedida pequeña pero poderosa. La primera etapa del viaje transcurrió sin problemas. En el autobús que iba al parque entablé una conversación con otra viajera solitaria, una mujer llamada Claire, que como yo había enfrentado su cuota de desafíos. Ella usaba una silla de ruedas y también estaba haciendo su primer viaje en solitario. Nos entendimos al instante e intercambiamos historias sobre los obstáculos que habíamos superado y los objetivos que teníamos para nuestros viajes. Cuando llegamos al parque intercambiamos números de teléfono y planeamos encontrarnos más tarde en la semana. Una vez que me instalé en mi cabaña, me dispuse a explorar. Había alquilado un bastón de trekking adaptable y un aparato ortopédico ligero para la pierna, lo que hizo que recorrer los senderos fuera mucho más fácil. El segundo día abordé un sendero de dificultad moderada que había estado considerando desde mi fase de investigación. No fue fácil, había tramos empinados y caminos irregulares, pero seguí adelante. Llegar al mirador al final fue como estar en la cima del mundo. Mientras descansaba allí, un guardabosques entabló una conversación conmigo. Le impresionó el esfuerzo que había hecho y me preguntó si podía sacar una foto para la página de redes sociales del parque. Acepté, aunque en ese momento no le di mucha importancia, pero la publicación terminó ganando mucha popularidad en línea. Cuando regresé a mi cabaña, mi teléfono estaba lleno de notificaciones de personas que comentaban lo inspiradora que era la historia. Naturalmente mi hermano no pudo resistirse a intervenir. Me envió un mensaje de texto lleno de sarcasmo sobre mi autopromoción, sugiriendo que estaba desesperada por llamar la atención. No respondí. En lugar de eso me desplacé por los comentarios positivos de desconocidos y amigos por igual, dejando que su aliento ahogara su negatividad. El tercer día, Claire y yo nos reunimos nuevamente para un camino más fácil. Terminamos pasando la mayor parte de la tarde hablando de nuestras experiencias, desde las pequeñas victorias hasta las luchas más grandes. Mencionó que trabajaba en tecnología adaptativa y me invitó a ponerme en contacto con su equipo cuando volviera a casa. La idea de colaborar en algo significativo me pareció una ventaja inesperada para un viaje que ya era transformador. Cuando terminó la semana, había logrado más de lo que jamás hubiera creído posible. Realicé un día entero de actividades sin necesidad de ayuda, algo que mi hermano siempre había dicho que no podía soportar. Cada momento, ya fuera preparar mi equipo, conquistar una pendiente difícil, o incluso simplemente disfrutar de la paz de la naturaleza, se sentía como una prueba de lo lejos que había llegado.
En mi última noche me senté junto a la ventana de la cabaña, mirando la puesta de sol. El viaje no tenía como objetivo demostrarle algo a nadie, tenía como objetivo demostrármelo a mí misma. No necesitaba la aprobación de mi hermano ni la confianza de mis padres. Era capaz, independiente y por fin, vivía la vida a mi manera. Cuando llegué a casa, compartí los momentos más destacados del viaje con Olivia y algunos amigos. Estaban muy emocionados por mí, e incluso Claire se comunicó conmigo para hacer un seguimiento de nuestra posible colaboración. Mis padres, por otro lado, dudaron cuando mencioné el viaje. Me di cuenta de que estaban conteniendo sus dudas, pero no insistí. Este era mi viaje, no el de ellos. ¿La mejor parte? Por primera vez no sentí la necesidad de consultar mi teléfono para saber la opinión de mi hermano ni la de nadie más. Este viaje había sido para mí, y darme cuenta de ello fue el verdadero hito. Me había liberado oficialmente de la idea de que necesitaba la validación de alguien que nunca creyó en mí. Actualización 4. La reunión familiar no fue idea mía, pero mis padres se mantuvieron firmes. Una noche me llamaron para decirme que era hora de que resolviéramos las cosas como familia. Mi primer instinto fue decir que no, pero insistieron. Después de algunas idas y venidas, acepté asistir con una condición. Habría reglas básicas, nada de interrupciones ni comentarios desdeñosos y todos tendrían la oportunidad de hablar. Mis padres aceptaron a regañadientes, aunque me di cuenta de que a mi hermano no le hacía mucha gracia la idea. Cuando llegué a su casa, el ambiente estaba tenso. Mi hermano estaba recostado en el sofá, mirando su teléfono como si no le importara nada. Mi madre caminaba nerviosa por todos lados, ofreciendo bocadillos y bebidas a todos, mientras mi padre permanecía sentado tranquilamente en un rincón. Respiré profundamente y me senté, decidida a mantener la compostura. La reunión empezó de forma incómoda. Mis padres intentaron que fuera más llevadera hablando de que querían que todos volvieran a llevarse bien. Mi hermano puso los ojos en blanco y murmuró que todo esto era una pérdida de tiempo, pero yo mantuve la calma. Cuando me tocó hablar, le expliqué todo con claridad y sin rodeos. Le expliqué cómo sus constantes burlas a lo largo de los años me habían hecho daño, y utilicé ejemplos concretos para que no hubiera lugar a malentendidos. También hablé de cómo la tendencia de la familia a restarle importancia a su comportamiento había hecho que me resultara más difícil defenderme. Mientras yo hablaba, mi hermano se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona tirando de las comisuras de su boca. Cuando terminé se puso en modo de negación total. Él afirmó que nunca había tenido malas intenciones, que yo era demasiado sensible y que debería haberme reído de ello como todo el mundo. Incluso me acusó de inventar historias para retratarlo como el malo de la película. Por primera vez, mis padres no salieron en su defensa. En cambio, mi madre parecía incómoda y mi padre habló y dijo que tal vez las bromas de mi hermano habían ido demasiado lejos. El rostro de mi hermano se contrajo de ira y comenzó a alzar la voz, acusando a todos de unirse en su contra. Antes de que nadie pudiera decir nada más, salió furioso de la habitación y cerró la puerta de un portazo. Después de que se fue, el ambiente cambió. Mi madre parecía angustiada, pero mi padre me sorprendió disculpándose en privado. Admitió que debería haber intervenido hace años en lugar de dejar pasar las cosas. No fue una resolución total, pero escuchar esas palabras me hizo sentir como una pequeña victoria. En las semanas posteriores a la reunión, mi hermano no se comunicó conmigo en absoluto. Fue casi como si hubiera decidido castigarme con el silencio, pero honestamente no me importó. Me sumergí en la terapia, concentrándome en reconstruir mi autoestima y reforzar los límites que había establecido. Cada sesión se sentía como si estuviera quitando otra capa de la duda que había cargado sobre mí durante tanto tiempo. Mientras tanto, mi colaboración con Claire, la compañera de viaje que conocí en mi viaje en solitario, estaba despegando. Su equipo estaba trabajando en un proyecto innovador de tecnología adaptativa y me invitaron a unirme como consultor. El trabajo era desafiante pero gratificante y fue increíble poder contribuir a algo que podría marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Casi al mismo tiempo, me invitaron a hablar en una escuela local sobre cómo vivir con discapacidades y cómo superar desafíos. Los estudiantes se involucraron y formularon preguntas reflexivas, lo que me recordó por qué la defensa de derechos se había convertido en una parte tan importante de mi vida. No se trataba solo de mi experiencia. Se trataba de ayudar a otros a ver lo que era posible. Sin embargo, no todos en la familia me apoyaron. Algunos parientes lejanos empezaron a murmurar que yo estaba exagerando y haciendo un escándalo de nada. Uno de ellos incluso me dijo que debería dejarlo pasar por el bien de la armonía familiar. No discutí. Simplemente les dije que ya no tendría que sacrificar mi paz para mantener la comodidad de la familia. A pesar de la tensión que aún persistía,
me sentía más en paz que en años anteriores. Mi vida avanzaba de maneras que nunca imaginé. El trabajo me satisfacía, mi círculo social era más fuerte que nunca y el peso de buscar la aprobación de mi hermano finalmente había desaparecido. La familia puede haber estado dividida, pero por primera vez me sentí completo. No estaba viviendo para las expectativas de nadie más. Estaba viviendo auténticamente. Y eso fue suficiente. Actualización 5. Unas semanas después de la reunión familiar, recibí un mensaje de texto largo e inesperado de mi hermano. Era su versión de una disculpa, aunque parecía más un intento de salvar las apariencias. Reconoció que tal vez había ido demasiado lejos, pero rápidamente pasó a culpar a nuestros padres por no haber intervenido antes. Terminó el mensaje con una línea sobre cómo esperaba que pudiéramos seguir adelante y dejar esto atrás. Me tomé mi tiempo para responder. Cuando finalmente respondí, le dejé en claro que la reconciliación requeriría algo más que disculpas vagas. Le dije que necesitaba ver una rendición de cuentas genuina y un cambio a largo plazo, no solo palabras. ¿Su respuesta? Silencio. Casi al mismo tiempo, las cosas en el trabajo alcanzaron un punto álgido. El proyecto en el que había estado asesorando al equipo de Claire no solo fue un éxito, sino que también me valió un reconocimiento de la industria por mis contribuciones a la tecnología adaptativa. La ceremonia de entrega de premios fue surrealista. De pie sobre el escenario me sentí orgulloso del trabajo que habíamos hecho, sabiendo que podía marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Poco después me invitaron a pronunciar un discurso inaugural en un importante evento sobre accesibilidad e innovación. La audiencia era más numerosa de lo que jamás hubiera imaginado y, cuando estaba terminando mi charla, la ovación de pie me tomó completamente por sorpresa. El reconocimiento fue abrumador en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, el momento no estuvo exento de desafíos. Mi hermano se enteró del discurso a través de un chat grupal familiar donde mis padres habían compartido con orgullo la noticia. Hizo un comentario sarcástico sobre mi gusto por ser el centro de atención y bromeó sobre cómo tendría que buscarse un nuevo pasatiempo para seguir el ritmo. Esta vez, nadie se rió. Mis padres no respondieron a sus comentarios y el silencio del resto de la familia fue elocuente. En privado, mis padres me expresaron su orgullo. Me dijeron que estaban impresionados por lo lejos que había llegado, y me aseguraron que apoyaban los límites que había establecido con mi hermano. Parecía un cambio o un paso pequeño pero significativo hacia la reestructuración de la dinámica familiar. Mientras tanto, Claire y yo nos mantuvimos en contacto. Lo que comenzó como una amistad casual se fue profundizando a medida que colaboramos en más proyectos y compartimos historias sobre nuestras vidas personales. Ella se convirtió en alguien en quien podía confiar y nuestro vínculo se sintió como una de las partes más naturales de mi viaje. El reconocimiento por mi discurso y el premio no terminaron ahí. Una revista comunitaria se puso en contacto conmigo para incluirme en un perfil sobre defensores locales que marcan la diferencia. El artículo no solo destacó mis logros profesionales, sino también mi trabajo de defensa y mi historia personal. Ver mi viaje así organizado me hizo reflexionar y me mostró lo lejos que había llegado. En medio de todo esto, mi hermano hizo otro intento incómodo de reconciliación. Me envió un mensaje preguntándome si quería tomar un café y ponernos al día. La invitación me pareció poco entusiasta, como si estuviera marcando una casilla en lugar de intentar realmente arreglar las cosas. Rechacé la invitación, alegando que tenía una agenda muy apretada. No le cerré la puerta por completo, pero dejé en claro que recuperar la confianza llevaría tiempo y un esfuerzo constante. Establecer esos límites no fue fácil, pero era necesario. Ya no estaba enojada con él, solo me concentraba en proteger mi paz. La terapia me había ayudado a entender que perdonar no significaba tolerar un comportamiento tóxico, y finalmente estaba poniendo esa lección en práctica. Mis padres también empezaron a hacer cambios. Comenzaron a asistir a sesiones de terapia familiar, algo que nunca pensé que vería. Me dijeron que querían apoyar mejor a sus dos hijos y abordar las conductas facilitadoras que habían causado tanta tensión a lo largo de los años. Saber que estaban haciendo un esfuerzo me dio una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. La victoria final llegó en forma de un desafío para el que me había estado preparando, una agotadora maratón adaptativa. Era algo que mi hermano una vez había considerado imposible, pero yo había entrenado durante meses, decidida a demostrarle a él, y a mí misma, que estábamos equivocados. La carrera fue dura, me llevó al límite, pero cruzar la línea de meta valió cada momento del esfuerzo. Los aplausos de la multitud y la sensación de logro no se parecían a nada que hubiera experimentado antes. La llegada del maratón incluso llamó la atención de las noticias locales, que me presentaron en un segmento sobre cómo superar obstáculos.
Me llegaron mensajes de apoyo de amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos que habían seguido mi camino. Al reflexionar sobre todo los comentarios de mi hermano, la reunión familiar, los logros que había alcanzado, me di cuenta de algo importante: ya no necesitaba su validación ni su aprobación. Mi fuerza, mis logros y mi paz surgieron de mi interior, no de las opiniones de los demás. Por primera vez me sentí completamente libre. Mi viaje no consistía en demostrarle a mi hermano que estaba equivocado. Se trataba de demostrarme a mí mismo que era capaz de cualquier cosa. Y lo había logrado.